La mañana había comenzado como cualquier otra. Desperté con el sonido del despertador y me levanté para preparar a mi hijo y dejarlo en la guardería antes de ir a trabajar. Después de tratar de que se levantara 4 veces y de un rápido desayuno, llegamos a la guardería. Éramos varios los padres y madres que habíamos llegado con prisa y con el tiempo justo para llegar a nuestros respectivos trabajos. Dejé a mi hijo con una sonrisa y un beso de despedida y le deseé un buen día lleno de juegos y aprendizaje con sus cuidadoras. Aquella mañana tenía muchísimo trabajo. Mi jefe me había citado para acompañarle en varias reuniones y quería los documentos a la misma hora. Aquello era imposible. No me daría tiempo a llegar a la guardería a la hora de siempre. Como mi jefe llevaba todo el día con cara de malos amigos, adiviné que no sería buena idea decirle que lo terminaría al día siguiente, por lo que resignado me decidí por la segunda opción, llamar a la guardería y pedirles que me hicieran el favor de cuidar a mi pequeño hasta más tarde. Llegaría antes de la hora del cierre. Cuando llamé por teléfono, el chico de recepción me dijo que no había ningún problema. Lucas se podría quedar allí todo el tiempo que necesitara. Aquello me proporcionó un alivio al instante. Yo podría terminar todo el trabajo y mi pequeño mientras seguiría pasándolo bien jugando con otros niños. Al llegar la tarde me dirigí a recogerlo. Había llegado exactamente 10 minutos antes de la hora de cierre. Sin embargo, al entrar al edificio, noté un silencio inusual. No había risas infantiles ni el bullicio que siempre se oía al entrar. Pensé que quizá en aquel horario no había muchos niños y ya solo quedaba mi pequeño entretenido con algún juguete. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentí una sensación extraña. El chico de recepción no estaba, ni vi a nadie más por allí. Entré en una de las salas abiertas, la de las cámaras de seguridad, y allí encontré una hoja que decía: «Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es algo muy delicado». Comencé a temblar. Si aquello era una broma, era de muy mal gusto. Todas las puertas estaban cerradas, no se oía nada y mi pequeño no aparecía. Que aquel mensaje estuviera allí no me parecía una casualidad. Iba dirigido a mí. Yo era el padre que buscaba al hijo desaparecido, pero lo encontraría, no dudaba de ello. Cansado de esperar, agarré una tarjeta de acceso en el mostrador de recepción. Gracias a aquella tarjeta logré entrar en la habitación de mantenimiento. Me sorprendí al ver que allí solo había un dron con su mando y una carta. Sentí que se me revolvía el estómago cuando reconocí la letra de Lucas. En la carta ponía: «Querida mami, estoy escondido en una habitación, pero tengo que luchar contra el monstruo. Es la única oportunidad de gustarle a Claire». En la parte baja de la hoja, mi hijo se había dibujado luchando contra uno de los personajes de la guardería, el pájaro Opila Bird, para proteger a una niña. No sabía qué pensar. Estaba claro que aquella imagen era fruto de la imaginación de mi pequeño, pero todo era muy raro. Metí la carta en el bolsillo y agarré el dron que tenía al lado para ver si me ayudaba a averiguar algo. En el hall había un gran mural donde los protagonistas eran las mascotas de la guardería. Conocía a todos ya que Lucas siempre llegaba a casa contando historias sobre ellos y cantando canciones con sus nombres. El rojo era Bam Bam, el líder de todos. Por ello la guardería tenía su nombre. Su misión era enseñar a los niños a compartir. El verde era Jumbo Josh, era la mascota encargada de enseñarle a los niños a comer frutas y verduras. La medusa naranja era Stinga Flynn, su misión era enseñar a los pequeños a ayudar. El pájaro rosa era Opila Bird, el mismo que había dibujado mi hijo en su carta. Este enseñaba a los niños la importancia de sonreír. También estaba la mascota azul, que era el capitán Fiddles, y el blanco, Bambalina, que enseñaba a ser amable. Quise activar el dron, pero me di cuenta que no tenía batería. Me acerqué a las mesas de la cafetería y allí encontré justo lo que necesitaba, una pila. Utilicé el dron para activar unos botones rojos grandes que estaban bastante altos. Mientras lo hacía, comencé a pensar que aquel sitio tenía un sistema de tecnología bastante avanzado para tratarse de solo una guardería. Drones, escáneres de tarjeta... ¿No era suficiente cerrar las puertas con una llave? Gracias a la activación del botón rojo, la puerta amarilla que daba al área de creatividad se abrió de manera automática. Al otro lado pude ver un largo pasillo. De repente vi un pájaro idéntico al del mural, a Opila Bird, mirando desde una de las habitaciones. Supuse que sería alguna escultura o muñeco del sitio, así que me acerqué para verlo mejor. Sin embargo, de repente, aquel pájaro se movió y se escondió en el interior. ¿Me estaba volviendo loco? Aquello no podía ser real. ¿Había visto un muñeco gigante con vida? Cuando miré dentro no había nada.
Mi mente y mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Al lado había un aula de clases con mesas y sillitas de colores. Todo parecía normal hasta que vi que había un texto escrito en la pizarra que ponía «El fin está aquí». Me asusté. Por la letra diría que había sido escrito por un niño. Seguí observando el aula y descubrí un rincón donde llevaban a los pequeños como castigo. Apreté mis puños cuando vi aquella zona. No me estaba gustando nada la manera que tenían de atender a los menores en aquel centro. Por supuesto, en cuanto encontrara a Lucas, no le volvería a llevar a aquel terrible lugar. Pero aquello no fue lo peor que descubrí allí. El dibujo de Bam Bam adornaba una de las paredes y a su lado había escrito el siguiente mensaje: «Compartir es preocuparte por los demás. Tu páncreas es mío». ¿A dónde demonios había enviado a mi hijo? En la esquina de los castigados encontré otro de los botones rojos, pero estaba desactivado. Había un sensor, pero no tenía una tarjeta. Busqué por los alrededores, pero no aparecía nada. Salí al pasillo principal y activé otro de los sensores. De pronto se encendieron las luces de otra sala. Era una zona de juegos enorme, con árboles, columpios, un barquito y una estructura gigante de madera con toboganes. Me fijé que en una de las esquinas había una estatua de Opila Bird junto a un mensaje que decía lo siguiente: «La misión de Opila Bird. Opila Bird tiene muchísima hambre. Aliméntalo con 6 huevos para conseguir un premio». Me imaginé que sería un juego para los pequeños, para que desarrollasen sus habilidades mientras se divertían. Al lado de la escultura había un acceso a la piscina de bolas, pero el paso estaba sellado con un par de tablas de madera. Alguien lo había cerrado. Sabía que era absurdo, pero decidí alimentar al pájaro con los 6 huevos para descubrir cuál era el premio. No tardé mucho en encontrar 5 de ellos, uno dentro de la barca, otro detrás de unos troncos, pero el último se me resistía. Subí a la estructura de madera y de repente noté una luz. Era un sensor que al activarlo me permitió encontrar el último de los huevos. Con mi misión cumplida regresé para alimentar al pájaro y el premio que salió de su boca fue una tarjeta amarilla. Rápidamente me acordé del botón rojo de la sala de castigos, así que corrí hacia allí y utilicé la tarjeta para activarlo. Con el dron pulsé el botón y de repente una puerta de una especie de armario se abrió. Dentro había 2 cosas, un martillo y una nota que ponía «Distracción a la 1». No entendía el sentido de aquellas palabras, pero lo que sabía era lo que haría con aquel martillo: romper las tablas de madera del acceso a la piscina de bolas. Cuando logré pasar al otro lado, encontré una enorme y oscura sala que tenía una gran caída al fondo, en el centro. Aquello no se parecía en nada a una piscina de bolas. Si un niño se cayera ahí, se mataría. Era tan profundo y oscuro que no veía el fin de aquel agujero. Giré mi vista y muy cerca del acceso vi que en la pared había unas manchas. Parecían huellas de un pájaro gigante. Supuse que solo eran dibujos pintados en la pared, como los demás. De pronto vi que a mi lado había otro sensor. Lo activé y aquello provocó que bajara del techo una especie de plataforma flotante. Parecía una manera de transportarse de un lado a otro de la sala. No me extrañaba que tuvieran aquel acceso cerrado. Aquello era súper peligroso para cualquier niño. Si aquella era la única manera de ver si había alguna pista al otro lado, tenía que subir encima. Así que no dudé y de un salto subí al asiento. Me quedé quieto mientras la estructura me transportaba lentamente. Cuando llegué al otro lado de la sala, vi un nuevo mural en la pared con un acertijo. Tenía que seleccionar el color de cada monstruo. Para mí no fue difícil, los conocía todos. Cuando estaba a punto de terminar con el juego, vi una nota en el suelo. La leí en alto. «Yo solo quiero jugar en el hueco pájaro, pero todos me dejaron. Todos tienen fiesta sin mí. La señorita Mason me vio pero se fue. Estoy asustado porque el hueco es ruidoso y mis amigos gritan en él. Pero el pájaro es gracioso». Por las faltas de ortografía y forma de escribir me di cuenta de que era un mensaje de un niño. Volví directo al acertijo para terminar de resolverlo y al finalizar se abrió un nuevo armario a mi lado. Dentro había otra tarjeta. En esta ocasión era de color naranja. Estaba claro que sería necesaria para acceder a otra de las zonas de la guardería. Justo cuando la estaba agarrando escuché un chillido. Me giré y pude ver a un monstruo gigante. Era Opila Bird y estaba vivo. Venía en mi dirección, subido en una de las plataformas que le acercaban al lado donde yo me encontraba. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. El pájaro no paraba de mirarme fijamente. Tenía que escapar de allí.
Subí por una pequeña rampa y fue allí donde me di cuenta de que había otro botón rojo. Gracias al dron lo activé y de pronto apareció un mecanismo de suelo de madera que podría usar para llegar al otro lado. Aquello no le había gustado a Pila Bird, que comenzó a perseguirme por la pasarela. Entonces corrí con todas mis fuerzas, como nunca antes lo había hecho. No podía permitir que me atrapara. La vida de Lucas estaba en peligro. Cuando alcancé el suelo del otro lado, vi en la pared un botón de emergencia. Lo activé mientras el pájaro todavía caminaba por la pasarela de madera y de pronto el monstruo cayó a la profundidad de la sala. Respiré aliviado, aunque sabía que todavía no estaba fuera de peligro. Aquel lugar era terrible. Decidí volver al hall de la recepción para encontrar alguna otra pista. Cuando pasé por la cafetería, un objeto captó mi atención. Encima de una de las mesas había una grabadora, un viejo cassette y un texto pintado en la madera que ponía «Para ti». Estaba claro que no estaba solo. Alguien estaba jugando conmigo porque aquella grabadora no estaba cuando había entrado. Con manos temblorosas introduje la cinta dentro y escuché el mensaje. No pude entender nada, solo se oían ruidos y gritos de niños. Recé con los ojos cerrados pidiendo que mi hijo estuviera a salvo. Al terminar la grabación, corrí a abrir una de las puertas que todavía no había cruzado. Allí había una pequeña sala con una gran televisión en la pared. Al lado se encontraba una mesa con un ordenador. Me acerqué al escritorio y pude ver que había un billete de avión encima. El billete era para el 23 de octubre del 2016 y estaba a nombre de un hombre llamado Uthman Adam. El vuelo salía de la ciudad de Montreal, en Canadá, con destino a España, más específicamente a Madrid. En uno de los lados había un código QR, así que saqué mi móvil del bolsillo para escanearlo con la esperanza de descubrir algo más. De repente, en la pantalla de mi móvil, vi una imagen de los personajes de la guardería y un mensaje que ponía: «Felicidades, llegaste al salón de Jumbo Josh. Aquí es donde él y sus hermanos vienen a descansar. Por lo general los intrusos son convertidos en papilla, pero parece que tú te has esforzado mucho para llegar a este lugar. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Pon música relajante, cómete un pastel y haz unos cuantos amigos». Aquel billete era falso. Seguramente se trataba de un juego más en aquel horrible lugar. Ya no solo jugaban con los niños, estaba seguro de que también estaban jugando conmigo. Busqué en toda la sala si había alguna pista más y de pronto vi una luz que brillaba en uno de los lados de la mesa. Era otro sensor. Lo activé y de la pared salió otro botón rojo. Agarré el dron y lo utilicé para presionarlo. De repente retrocedí varios pasos atrás cuando vi que una parte del suelo se deslizaba lentamente hacia abajo. Unos segundos más tarde aquel suelo de madera había desaparecido en la profundidad y en su lugar subió un viejo y destartalado montacargas. Sabía que entrar allí era meterse en la boca del lobo, pero mi hijo podía estar allí debajo. No podía irme sin más, sin comprobarlo. Sin darme tiempo a dudar, me monté encima de aquella especie de ascensor y activé su sensor. Lentamente comencé a descender. Vi cómo la sala donde había estado quedaba por encima de mi cabeza mientras yo me adentraba en la oscuridad. De pronto el montacargas se detuvo en seco. Miré a todos lados, pero no conseguía distinguir nada. Estaba demasiado oscuro, y unos segundos después escuché un quejido de algo que no era humano. Se parecía al sonido de una ballena. Una alarma comenzó a sonar con un volumen muy alto. No sabía qué estaba pasando. No podía hacer nada, ni salir de allí. Pero no tardé en conocer de dónde venía aquel quejido. De la oscuridad surgió una versión gigantesca de Jumbo Josh. Agarraba las barras del ascensor mientras me miraba con aquellos ojos enormes que me cortaron la respiración. Aquella bestia intentaba colgarse del montacargas y con su peso este se desplomó y terminé cayendo a la horrible oscuridad con él. ¿Continuará? Pedidnos en los comentarios la parte 2 si os habéis quedado con ganas de conocer cómo continúa la historia de Garten of Banban. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!